Hablemos de la tragedia en Turquía y de las repercusiones políticas. Como ya sabes, en los últimos días hubo un terremoto magnitud 7.8 en Turquía y en Siria. Es considerado como uno de los más catastróficos en las últimas décadas, causando hasta el momento más de 20.000 muertes. Ante esta tragedia, en Turquía han aumentado las críticas en contra del presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan. Te cuento por qué. El video lo voy a dividir en dos partes. La primera es un poco del contexto del sistema político de Turquía y el segundo el por qué se le critica tanto al presidente después de esta tragedia. El contexto del sistema político de Turquía. Antes del 2007, en Turquía los representantes del poder ejecutivo eran un presidente y un primer ministro. El presidente era electo por el parlamento y el primer ministro por votación directa. En el 2007 se reforma su constitución y, entre otras cosas, se plantea que el presidente también sea electo por elección popular y que pueda presentarse a una reelección consecutiva por un segundo mandato. Esas reformas las propuso el gobierno del primer ministro en ese entonces y desde el 2003 Recep Tayyip Erdogan. Entonces, en 2014 se llevan a cabo las primeras elecciones presidenciales en Turquía. Y adivinen quién fue el candidato ganador. Erdogan. Desde su victoria prometió una presidencia menos ceremonial y mucho más activa, empezando porque propondría una reforma constitucional que convirtiera a Turquía en una república presidencialista, o sea, sacar de la jugada al primer ministro y darle más poder al presidente. Y eso pasó en 2017. El 16 de abril se realizó un referéndum en el que la población decidió que se reformara la Constitución para migrar de un sistema parlamentario a uno presidencialista, incluyendo cambios como la eliminación del primer ministro y dándole todas las facultades del poder ejecutivo al presidente. En 2018, tras la aprobación de los cambios constitucionales del referéndum del 2017, hay elecciones presidenciales y por primera vez se elegiría a un presidente con todas las facultades del poder ejecutivo y ya sin la figura del primer ministro. Esas elecciones las gana ¿quién más que Tayyip Erdogan? Y por lo tanto es el actual presidente de Turquía hasta el 2023. O sea, este 2023 hay elecciones en Turquía. Y ya se determinó que Erdogan sí es elegible para ser candidato. Hagamos un resumen. Tayyip Erdogan fue primer ministro de Turquía desde 2003 hasta el 2014, cuando era un país con un régimen parlamentario donde el primer ministro era la figura más poderosa. En 2014 se vuelve presidente y con el apoyo del parlamento logra que en 2017 Turquía se convierta en un sistema presidencialista y que se eliminara la figura del primer ministro. En 2018 hay elecciones presidenciales ya con el nuevo sistema. Erdogan gana y será presidente hasta agosto de 2023. Eso sí, si no es que vuelve a ganar las elecciones de ese año. Ahora sí, ya entendiendo el contexto político de Turquía, hablemos de las razones de cómo la tragedia del terremoto movió también el entorno político. Primero tenemos el incumplimiento a normas de construcción. A Turquía lo atraviesan dos grandes fallas, conocidas como las fallas de Anatolia. En 1999 hubo un fuerte sismo, por lo que desde entonces se implementaron diversas normas para mejorar la resistencia de las construcciones ante los temblores. Obviamente muchos de los edificios que se cayeron en el terremoto que acaba de suceder no cumplían con estas nuevas normas. El gobierno se quiso lavar las manos culpando únicamente a los constructores. Sin embargo, la autorización de estas construcciones corresponde a los gobiernos, principalmente a los locales. ¿Saben quién gobierna las 10 ciudades devastadas por el sismo? El partido político de Erdogan. La segunda razón es la lenta reacción del gobierno a la tragedia. Como en estos momentos todos somos expertos en terremotos, seguramente sabrás que las primeras 48 horas de un sismo son cruciales para salvar las vidas. Bueno, pues las redes sociales se inundaron de críticas por parte de los ciudadanos turcos, quejándose de la falta de esfuerzos de rescate y búsqueda de las víctimas en sus zonas. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Filtrar contenidos en redes sociales y restringir el acceso a Twitter e Internet, volviendo la comunicación mucho más lenta. En unos meses habrá elecciones presidenciales y legislativas en Turquía. Y si ya estaban cerradas, ahora mucho más. El presidente Erdogan ha multiplicado sus visitas a zonas afectadas, entre otras cosas para mejorar su imagen ante la tragedia que vive hoy su país. Quién sabe si le sirva, pero esto fue un poco de lo menos importante que está pasando en Turquía. Obviamente el tema principal de todo esto son las víctimas y apoyar como se pueda. Por eso a continuación pongo medios oficiales para hacerlo.